Vamos a resolver un ejercicio sobre momentos de inercia. Dice, un alambre de aluminio con masa por unidad de longitud de 0.049 kilogramos sobre metro se utiliza para formar un círculo y los elementos rectos mostrados en la figura determina el momento de inercia de masa del ensamble respecto a cada uno de los ejes coordenados. Entonces, aquí tenemos nuestro círculo y nuestros ejes rectos. Listo, entonces en primer lugar vamos a identificar nuestros datos. Tenemos que la densidad es igual a 0.049 kilogramos sobre metros. Para esto vamos a utilizar el teorema de Steiner. Ya, entonces primero encontraremos la masa de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que la masa la vamos a transformar, en primer lugar vamos a transformar estas medidas en metros. Tenemos aquí 320 que es el radio sobre 1000 por 0.049 que es la densidad por 2pi. Esto nos da un valor de 0.09852. Aquí empleamos la fórmula que la masa es igual a la densidad por el perímetro y el perímetro del círculo es 2pi por radio. Listo, ahora vamos a encontrar la masa de nuestros ejes rectos. Entonces tenemos que la masa es igual a longitud por masa. Entonces tenemos que 0.16 metros por 0.049 kilogramos sobre metros es igual a 0.0794 kilogramos. Listo, una vez que encontramos las masas vamos a aplicar el teorema de Steiner. Primero para el eje X, es decir, cuando rota así, tenemos que la inercia en X es igual a la inercia en X1. Aquí tenemos el X1 sería nuestro círculo, más la inercia en X2, más la inercia en X3, más la inercia en X4, más la inercia en X5. Listo, nuestro eje principal es este que tenemos aquí, el YXZ, que está justo en el centro de nuestro círculo. Entonces aplicamos el teorema de Steiner para resolver esto. Entonces tenemos que esto es igual a la masa por esto es la inercia de nuestro círculo, que es 1/2 por el radio al cuadrado, más la masa, la inercia de nuestra figura número 2, que es igual a su masa por la inercia de nuestro cuerpo, que esto lo podemos verificar en la siguiente tabla. Cuando el eje principal pasa por el centro de la barra, vamos a utilizar esta fórmula que es igual a I es igual a 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. En cambio, cuando el eje pasa por el extremo de la barra, vamos a utilizar esta fórmula que es I es igual a 1/3 de M por L al cuadrado. Listo. Entonces aquí utilizaremos la que pasa por el extremo del eje. Entonces para el número 2, como aquí podemos ver, entonces es igual a la masa, que es igual a 0.078.4 por la inercia, que es 1/3 de 0.160 m al cuadrado, que esta sería la longitud. Listo, más la figura número 3, que es igual a la masa, que es 0.0784. Listo, aquí ya vamos a aplicar nuestro teorema de Steiner, que es decir que vamos a mover esto hasta nuestro eje principal. Entonces tenemos que estas de aquí son las coordenadas de nuestro centroide según el teorema de Steiner, la inercia en X, que sería en Z, tendríamos que es 0 porque no avanza nada en Z, y en Y tenemos aquí que es de 0.160, esto elevado al cuadrado. Esto sería de nuestra figura 3. Ahora de nuestra figura 4 tenemos que la inercia es de la masa, que es 0.0784 por 1/12, esto ya lo expliqué en las tablas, por 0.16 al cuadrado, que es la longitud, más estas son las coordenadas del centroide, que sería de 0.08
y más 0.32, estas dos elevadas al cuadrado. 0.08 sería en Y y 0.32 sería en nuestro eje Z, como podemos ver aquí en la fórmula, más nuestra figura 5, que sería la masa 0.0784 por la inercia 1/12 por la longitud, que es 0.16 metros al cuadrado, más en Y, que sería 0.16 más 0.32 menos 0.08, que vendría a ser 0.32 nuestro radio y 0.08 la distancia que hay desde aquí hasta acá. Listo, entonces resolviendo todo esto vamos a tener de estos resultados, que es 5.0442 más 0.06690 más 0.2007 más 0.86972 más 0.66901 por 10 a la menos 3. Vamos a resolver esto y tendremos que nuestra inercia en X va a ser de 6.8505 por 10 a la menos 3 kilogramos por metros al cuadrado. Podemos decir que por simetría de la figura, la inercia del eje X va a ser igual a la inercia del eje Z. Esto lo podemos notar simplemente porque en este punto tenemos esta figura en forma de L, al igual que en este punto en nuestro eje Z en forma de L. Listo. Bueno, estas ecuaciones no son tan parecidas a las del teorema de Steiner, pero esto es simplemente porque se sacó factor común para poder ayudar un poco en la solución o en la resolución de las mismas, que no sean tan complicadas. Listo, entonces ya encontramos nuestra inercia en X y nuestra inercia en Z, por lo que ya les mencioné. Ahora vamos a encontrar nuestra inercia en Y, que va a ser igual a la inercia en Y de la figura 1 más la inercia en Y de la figura 2 más la inercia en Y de la figura 3, de la figura 4 y de la figura 5. Entonces, por simetría vamos a notar que la inercia 2 va a ser igual a la inercia en 4, como podemos ver aquí, y la inercia en 3 va a ser igual a la inercia en 5 en el eje Y. Listo, entonces comenzamos. Tenemos que la inercia en Y es igual a la inercia de la figura 1, que sería su masa 0.09852 por su radio al cuadrado, como podemos ver 0.32 al cuadrado, más, como les mencioné que estas dos inercias iban a ser iguales, tenemos que dos veces la masa, que sería 0.0784 de las figuras rectas. Entonces tenemos que, según el teorema de Steiner, igualmente para el eje Y, que es la masa por z cuadrado más x cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestra figura 2. Como podemos ver, no se mueve en z, por lo que sería 0 más 0.32 al cuadrado, que sería esta distancia de aquí hasta acá, en el eje X. Listo. Esto es de la figura 2 y 4. Entonces más dos veces, como les mencioné, que Y3 es igual a Y5. Entonces dos veces su masa, que es 0.0784 por 1/12 de 0.10 al cuadrado más 0.24 al cuadrado, que sería igualmente las coordenadas de nuestro centroide, y 0.16 al cuadrado que avanza en z más 0.24, que sería el radio menos esta distancia. Listo, entonces igualmente vamos a resolver. Aquí también sacamos factor común para facilitar un poco nuestros cálculos y obtenemos una inercia en Y de 12.6303 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta. Como conclusión final podemos decir que al notar que la inercia en Y es mucho mayor, se puede decir que esta figura es más propensa a rotar a través del eje Y. Gracias.